Hechos 9, verso 21 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento y recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oramos. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este asombroso pasaje de la Escritura? Pues lo que nosotros miramos aquí, simplemente podemos llamarlo nosotros como la Biblia, la palabra de Dios lo llama, como la conversión de un hombre. El acto maravilloso, milagroso, sobrenatural que Dios produce en las personas, que las hace que se vuelvan de las tinieblas en las que están viviendo a su luz admirable. Entonces tenemos aquí un ejemplo magnífico, formidable de lo que es una conversión de un ser humano. Y cuando hablamos de la conversión, hablamos de algo sobrenatural, de algo que no es de este mundo, porque son cosas que vienen del cielo, cosas sobrenaturales. En este tiempo que nosotros vivimos, algo que necesita la iglesia cristiana escuchar es precisamente los milagros y las maravillas de la obra de Dios. Cuando hablamos nosotros de milagros y maravillas, viene a nuestra mente que enfermos que sanan, ¿verdad? Paralíticos que se levantan de una silla de ruedas, ciegos que comienzan a mirar otra vez. Pero el mayor milagro que Dios hace en la vida de los seres humanos es precisamente esto que la Biblia llama conversión.
Y cuando hablamos de la conversión, no hablamos simplemente del cambio de una persona de manera de vivir. No hablamos simplemente de adquirir una nueva creencia o una nueva fe, como nosotros le llamamos en algunas ocasiones. No es el que nosotros adquiramos nuevos conocimientos a nuestra vida religiosa y que nosotros comencemos a vivir unas vidas tal vez un poco mejor de la que vivíamos antes, moralmente mejor que antes. Pero no es eso. Cuando la palabra de Dios habla de la conversión, no se está refiriendo a eso. ¿Y por qué le digo que en este tiempo la iglesia cristiana necesita escuchar acerca de estos milagros de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces muchos de nosotros que vamos a la iglesia, muchas personas que están reunidas en este momento en la gran mayoría de las iglesias de la ciudad de Mexicali, de nuestro país en México y aún del mundo entero, ¿cuál es el propósito por la que esas personas van a la congregación, a la iglesia? Pues muchos de ellos van precisamente para tener una vida mejor, para en este mundo que vivimos y que se han dado cuenta que es un mundo que está caminando a la perdición tremendamente. Personas que tienen hijos pequeños o hijos adolescentes y que deciden ir a una iglesia para encontrar un mejor ambiente donde sus hijos y ellos mismos puedan desenvolverse y puedan crecer. Muchas personas asisten a la iglesia por problemas que tienen y que todos llegamos a tener en esta vida, y como lo hemos mencionado muchas veces, problemas familiares, problemas emocionales, problemas económicos, problemas de salud. Entonces nos envolvemos en la vida de la iglesia. Muchas personas empiezan a crecer, jóvenes empiezan a crecer en una congregación, en una iglesia, aprenden la palabra de Dios, comienzan a vivir vidas tal vez un poco mejor que lo que vivían antes, pero eso, al estudiar la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, podemos encontrar que no es la conversión de lo que la palabra de Dios nos dice que es verdaderamente. Porque la conversión es algo que viene de Dios, viene del cielo y que transforma profundamente y completamente la vida de los seres humanos. No simplemente cambia las maneras de vivir, las maneras de hablar, las maneras externas en las que nosotros nos conducimos, sino que cambia completamente nuestro corazón y nos da literalmente una nueva naturaleza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 de Juan, verso 12 y verso 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir estas palabras que yo le repito? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que han creído, que han puesto su confianza en el Señor, en Dios, Él les ha concedido, les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo ha ocurrido eso? Dice aquí el escritor: a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Eso significa que eso no se logra absolutamente por nada que nosotros conozcamos en este mundo, que no se logra con una serie de enseñanzas, con una serie de pasos que nosotros demos para poder nosotros conocer a Dios, sino que eso viene de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Entonces, al hablar nosotros de la conversión, y que también vamos a hablar primeramente, brevemente, acerca de la regeneración o del nuevo nacimiento, que es como lo menciona la palabra de Dios, yo quiero que comprendamos todos juntos en esta mañana que estamos hablando verdaderamente de la obra de Dios, de lo que Dios hace en los corazones, en las vidas de hombres, de mujeres que ponen toda su confianza en Él. Y que nos mentalicemos que esto no se trata de simples cambios de conductas o de patrones de vida que van implicados en la conversión, pero que no únicamente se trata de eso. Repito, se trata de la obra de Dios.
de la regeneración, del nuevo nacimiento. Le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, versículo 3, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para acceder a esa conversión? Para ser llamados hijos de Dios, para podernos convertir de las tinieblas a la luz admirable de Dios, necesitamos primero nacer de nuevo. Que lo que le estaba explicando Jesús a Nicodemo, un hombre que conocía la palabra de Dios, un maestro de la ley, y que no podía entender las palabras de Jesús porque eran cosas que, a pesar de que él conocía la ley de Dios, el Antiguo Testamento, no conocía verdaderamente la obra de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo nosotros podemos acceder al reino de Dios, a ese nuevo nacimiento y una posterior conversión en nuestras vidas? Lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es estar expuestos a las buenas nuevas de salvación, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie, la palabra de Dios nos da testimonio a ello, lo acabamos de leer ahorita en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Necesitamos nosotros escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Como hemos comentado en algunas ocasiones y lo mencionábamos hace unos momentos, ¿por qué muchas iglesias están llenas tal vez de buenas personas que no hacen mucho mal en sus vidas, pero que podemos decir nosotros que verdaderamente no han llegado a conocer a Dios? Como Nicodemo, que era un sacerdote judío, una buena persona, que sin embargo no conocía al Señor. Pero ¿por qué también por otro lado podemos mirar en las iglesias cristianas personas que tienen muy mala conducta, muy mal testimonio, que tienen muchas evidencias de que no ha sucedido nada en sus vidas, más aún ellos se consideran cristianos, tanto unos como otros? ¿Por qué hay demasiadas personas así dentro de las congregaciones que no conocen la genuina conversión? Y una de las respuestas, sin duda alguna, es porque no han escuchado las buenas nuevas de salvación. Y nos puede asombrar y que podamos decir, pues he acudido por 20 años a una iglesia, ¿cómo que no he escuchado las buenas nuevas de salvación? Pero verdaderamente podemos decir, hemos acudido tal vez a una iglesia por 20 años, pero lo que yo he escuchado ahí, una vez que conozco, una vez que Dios te da el privilegio de que tú conozcas el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo, tú vas a decir, es que no escuché el Evangelio en esos 20 años. Escuché pláticas de motivación, escuché cómo ser un mejor padre, una mejor madre, escuché cómo prosperar económicamente en esta vida, escuché muchas cosas, pero ahora que conozco el Evangelio puedo decir, no escuché las buenas nuevas de salvación. El llamado de Dios al ser humano a venir a Él, porque el Evangelio es lo que es un llamado de Dios al hombre a venir a Él. Lo hace por medio de un mensaje que nos dejó y que está escrito aquí en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pero que lo miramos ya bien definido, bien ordenado, específicamente con sus temas específicos en importancia. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, y lo que leía Enrique al iniciar este servicio, cuando el Señor empezó su ministerio y decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esta palabra arrepentidos está diciendo simplemente el Señor, vuélvanse a mí, vuélvanse a Dios. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pero es importante que nosotros conozcamos qué fue lo que le sucedió a ese hombre. Es importante que nosotros conozcamos qué es lo que nos ha sucedido a nosotros. Porque cuando el Señor tiene misericordia de nosotros no sabemos 100% qué es lo que ha sucedido en nosotros. Podemos conocer, intuir algunas cosas, pero no sabemos a ciencia cierta, sino hasta
determinado tiempo, poco a poco, nosotros vamos sabiendo qué es lo que nos ha ocurrido. Entonces el Evangelio de las buenas nuevas de salvación tiene mucha información. Pero lo primero que el hombre, que la mujer debe de saber acerca del Evangelio, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero lo mencionamos una vez más, que 3 puntos principales, por lo menos, que el Evangelio debe contener para poder acceder a la salvación. Número 1, es que todos nosotros somos pecadores, sin excepción. Que todos nosotros, como dice Romanos capítulo 3, versículo 23, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es una gran verdad que todo ser humano debe de escuchar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y lo mencionábamos en un principio, dentro de las iglesias y fuera de ellas también, que creen que verdaderamente son hijos de Dios, que son creyentes, que son cristianos, que un día cuando mueran van a estar en la presencia de Dios. Pero, por decirlo de alguna manera, la mala noticia, lo contrario a la buena noticia, la mala noticia que todos debemos de escuchar es que por causa del pecado, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es algo que la Biblia dice, la palabra de Dios lo dice. Número 2, que ese pecado, la paga de ese pecado en el cual nosotros vivimos es muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y hemos hablado mucho de qué es el pecado, hermano. Yo no soy ladrón, no tengo vicios, soy hombre de una sola mujer, soy una buena persona. El testimonio que nos da la palabra de Dios es completamente lo contrario. Por eso es importante que cada persona escuche esa verdad. ¿Qué dijo Jesús hablando del adulterio? Que si un hombre codicia a una mujer con la vista, ya adulteró con ella en su corazón. Que si una persona se enemista con otra y siente coraje hacia ella, ya se convirtió en su corazón en un homicida. La ley, los 10 mandamientos, que la palabra de Dios dice que no son para que los cumplamos, y al cumplirlos nosotros nos ganemos la entrada al cielo. Que los 10 mandamientos son para descubrirnos a nosotros que somos pecadores y que estamos destituidos precisamente de la gloria de Dios. Y número 3, que el Evangelio, las buenas nuevas, salvación debe de contener para que la gente pueda abrir sus ojos y poder acceder a la salvación, es que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no puede haber una persona, no puede haber tal cosa como decir, soy hijo de Dios, pero nunca he escuchado el Evangelio de la salvación. Soy hijo de Dios, soy cristiano, pero creo algunas cosas del Evangelio y otras cosas no creo que sean verdad. Tenemos que escuchar el Evangelio de Jesucristo tal y como es. Tenemos que estar de acuerdo con Él, tenemos que creer en Él, tenemos que entregarnos a Él para que nosotros podamos verdaderamente acceder a la salvación. Ahora, hay un texto que leí hace unos momentos, se lo voy a repetir otra vez, y que dice Jesús en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Porque nosotros podemos escuchar el Evangelio genuino, nosotros podemos inclusive creer en Él, podemos inclusive asentir con la cabeza y decir, es verdad, estoy de acuerdo que eso es verdad. Y sin embargo,
no ser salvos. Podemos nosotros creer en una información y en la mente poderla comprender, poderla entender, mas sin embargo, con todo y eso, no ser salvos. Porque yo me puedo esmerar, puedo pasarme toda la semana estudiando un tema para traérselos punto por punto, bíblicamente hablando, no hablar absolutamente una sola palabra que no esté dentro de la escritura, y usted lo puede entender a la perfección, mas sin embargo salir por esa puerta igual que como entró, aún creyendo y entendiendo lo que hemos hablado, porque entonces estaríamos hablando una labor de convencimiento de una persona que habla con tal vez con elocuencia o con denuedo o muy bien explicado, pero entonces atribuiríamos la obra de Dios a determinadas personas que saben explicar bien algún tema, aunque lo tenemos que hacer así, porque tiene que venir Dios por medio de su Espíritu Santo y abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender más allá de nuestro intelecto, de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia, más allá de eso, que aquello se pueda hacer vida en nuestro corazón, que aquello se pueda hacer carne en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos comprender, entender, que cuando el Evangelio dice que nosotros somos pecadores, nosotros lo entendamos perfectamente en nuestro corazón y en nuestra mente. Que nosotros estemos convencidos, porque es lo que trae la palabra de Dios, convicción a las personas cuando viene Dios por medio de su Espíritu Santo y pone convicción en las personas. Entonces yo salgo de aquí convencido verdaderamente que soy un pecador. Y volviendo un poco al apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo él mismo lo dice en el libro en la carta a los Filipenses. Yo fui fariseo de fariseos, un sacerdote judío que entendía perfectamente la ley y que la cumplía externamente a la perfección, porque dice el apóstol Pablo, en la ley irreprensible. Entonces quiere decir que este hombre creía que era una buena persona, creía que delante de Dios estaba bien, inclusive creía que al ir persiguiendo a estos cristianos en este capítulo que leímos, capítulo 9 de Hechos, él estaba haciendo un servicio a Dios. Mas sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo y comprendió el Evangelio, él entendió, se hizo carne en su corazón y en su vida, que era un pecador. Y no solamente que era un pecador, porque recuerde lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, en el capítulo 1, casi al terminar el capítulo, dice de los pecadores, el primero, el peor de todos, porque así se miraba él. ¿Por qué? Porque había entendido el Evangelio en su mente, pero Dios se lo había revelado en su corazón. Entonces no es suficiente únicamente comprenderlo, entenderlo con el intelecto, sino que tiene que venir Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones y soplar ese aliento de vida y darnos vida. Entonces ocurre lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y si no nacemos de nuevo, aunque nosotros comprendamos a la perfección el Evangelio, nosotros no vamos a poder responder a Él de la manera que Dios nos pide que nosotros respondamos a Él. En Hechos capítulo 16, verso 14, nos habla ahí de la historia de una mujer llamada Lidia, en una ciudad, la ciudad de Filipos, una mujer que no era judía, pero que creía en Dios, creía en el Dios de los judíos, mas sin embargo ella no había nacido de nuevo. Dice ahí esos pasajes, esos versículos, que el apóstol Pablo y algunos de sus consiervos llegaron a ese lugar, llegaron a
a un río donde había unas mujeres, en donde ellas estaban orando a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, al Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero como dice ahí en este versículo 14, que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Pero había otras mujeres también ahí que estaban escuchando la misma información, bien explicada por aquellos hombres, pero que Dios tuvo misericordia de aquella mujer y abrió su corazón, su entendimiento, para que ella pudiera estar atenta a la palabra de Dios. Y como dice que después de la enseñanza, de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, aquella mujer fue bautizada y le rogó a aquellos hombres que se quedaran en su casa, porque hubo una transformación genuina en aquella mujer, porque llegó a ese lugar en una condición, creyendo en Dios, sí, aún orando a Dios, pidiéndole a Dios, pero sin conocer a Dios. Pero una vez que escuchó el Evangelio y que llegó el Espíritu Santo Dios y abrió su corazón, y que ella pudo entender, no nos dice qué es lo que Pablo estaba hablando, pero cuando nosotros nos guiamos por la Escritura y miramos lo que ellos predicaban el arrepentimiento, predicaban el volverse a Dios, predicaban a reconocer a Jesús como el Señor, como su Señor y como su Salvador. Entonces, seguramente esa es la información que aquella mujer estaba escuchando y que la creyó en su mente, pero que la atesoró en su corazón y dijo: yo soy esa mujer de la que está tratando la palabra de Dios, que yo soy esa pecadora de la que habla el Evangelio, pero también que hay un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por esos pecados que yo he cometido, para que yo pueda tener comunión con Dios y un día estar en la presencia de Dios para siempre. Porque una de las cosas que nosotros hemos perdido por causa del pecado es la comunión con Dios. ¿Y qué es comunión con Dios? Es más allá de estar juntos unos con otros. Porque el Señor Jesucristo, cuando nos llama a la salvación y nos da la bendición de ser salvos, Él mismo viene a morar en nosotros. Entonces nosotros podemos tener comunión con Él. Podemos anhelar, podemos desear las cosas de Él. Por eso venimos a la congregación en nuestra casa, donde quiera que estemos, nosotros deseamos adorarle a Él. Porque aquello que se había perdido, la comunión con Dios, ha venido a ser restaurada por medio de Jesucristo, al pagar en la cruz del Calvario por los pecados que todos nosotros cometimos. Entonces, creer en el Evangelio es creer en esas verdades. Entonces viene el Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento y nos da una nueva vida espiritual para que nosotros podamos entender las cosas espirituales, para que nosotros podamos comprender la verdad de Dios. En ese momento ya Dios está obrando, porque la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que la condición de nosotros antes de que Dios comience a obrar en nuestras vidas es que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando habla de que estábamos muertos, simple y sencillamente habla de que éramos nosotros insensibles a las cosas espirituales de Dios, que no causaban la menor impacto en nuestras vidas al escuchar las grandes verdades de la palabra de Dios, que podíamos escuchar que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que si Dios no interviene nos vamos a perder por una eternidad, mas sin embargo las escuchamos con nuestros oídos, pero no causan el mayor impacto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Versículo 5 de aquí mismo el capítulo 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
Entonces hay algo que la Biblia, que la palabra de Dios llama nuevo nacimiento, llama regeneración, en donde Dios nos levanta de entre los muertos de la insensibilidad a las cosas espirituales y nos hace comprender las verdades profundas de Dios. Entonces es que nosotros estamos capacitados para responder a Dios. Entonces nosotros estamos capacitados para entonces sí poder tomar una decisión de seguir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es entonces que nosotros nos convertimos a Dios, que como dice Primera de Pedro 2:9, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Estamos hablando de la conversión. Y el apóstol Pablo escribe aquí en este texto, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, ¿y cómo se convirtieron? ¿Cómo se volvieron a Dios? ¿Cómo se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Entonces, ¿qué es la conversión? La palabra conversión literalmente significa volverse. Podemos utilizar esta palabra, volverse. Y esto nos habla a nosotros gráficamente, lo podemos mirar así, se los he explicado en algunas ocasiones, que nosotros estamos de alguna manera espiritualmente mirando hacia una dirección. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas por medio del Evangelio, abre nuestro entendimiento, nos da vida para que nosotros podamos comprender el Evangelio. Comprendemos las grandes verdades del Evangelio, que somos pecadores y que solamente en Cristo podemos obtener salvación. Entonces nosotros estamos capacitados en ese momento para tomar una decisión, porque ya Dios ha estado obrando en nosotros y nos ha dado vida. Entonces nosotros nos volvemos de la vida que estamos llevando, nos volvemos a Dios. Estos hombres de Primera de Tesalonicenses, unos hombres griegos, idólatras, que tenían múltiples dioses y que adoraban a muchos dioses, cuando conocieron el Evangelio, cuando conocieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, dice que se volvieron de los ídolos al Dios verdadero. Y eso es lo que hace la conversión en nuestras vidas, que nosotros vamos en una dirección, que nosotros vivimos nuestra vida como nosotros la queremos vivir. Cada uno de nosotros tenemos vidas completamente diferentes, distintas. El apóstol Pablo, del que nos habla aquí en Hechos capítulo 9, era un hombre que vivía una vida a su manera, y que Dios obró en él de una manera poderosa. Pero que cada uno de nosotros vamos caminando en esta vida de diferentes maneras, pero en una misma dirección. Porque todos vamos en una dirección contraria a la que Dios nos ha puesto en su palabra. Porque cuando nosotros empezamos a entender la Escritura, nos damos cuenta que no estamos caminando como Dios quiere que nosotros caminemos. Simplemente al leer los 10 mandamientos nos damos cuenta, si miramos más allá de la letra y miramos el espíritu de la ley en nuestro corazón, nos damos cuenta que ninguno de nosotros, y que es algo que el Evangelio trae consigo, y que hablamos hace unos momentos, que todos nosotros somos pecadores. Y como dice más adelante el escritor, que todos nosotros nos desviamos como ovejas que no tienen pastor, que cada cual tomó por su camino. Entonces, en la conversión nosotros podemos mirar dos cosas. Podemos mirar fe y arrepentimiento. ¿Y qué significa la fe? Porque la fe no significa únicamente creer en los hechos del Evangelio. La fe no significa únicamente conocer los hechos del Evangelio y creer en ellos. Porque, como les decía en un principio, podemos conocer los hechos del Evangelio, podemos creer en ellos, y sin embargo
estar perdidos sin Dios y sin esperanza. Santiago capítulo 2, versículo 19, el escritor hace una pregunta: ¿crees que Dios es uno? Bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Y qué ejemplo tan maravilloso nos pone el escritor, hermanos. Nosotros podemos poner, por ejemplo, a Nicodemo, ¿verdad? Que Nicodemo le dijo a Jesús: Señor, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno hace las obras que tú haces. Creemos verdaderamente que eres un maestro que viene de Dios. Creía en Jesús, mas sin embargo no le conocía como su Señor y Salvador. Podemos poner como ejemplo a Lidia, la que hablábamos hace unos momentos, que oraba a Dios, que se reunía en sus reuniones de oración, mas sin embargo no conocía a Jesús. Pero este escritor nos pone el ejemplo de los demonios de Satanás, que están destituidos para siempre, que no tienen esperanza, que se les puede predicar el evangelio 1,000,000 de veces y nunca van a confiar en él, porque están destituidos completamente por una eternidad. Y los pone como ejemplo el escritor. Dice: los demonios también creen y tiemblan. Entonces la fe no significa únicamente creer, porque es muy fácil, ¿verdad? Y podemos equivocarnos y podemos perder el rumbo, y podemos equivocarnos gravemente en este sentido, en decir que por el hecho de que creemos en Dios, o de que creemos en Jesucristo, o de que creemos lo que la palabra de Dios dice de Jesucristo, entonces decimos: yo creo, entonces soy salvo. Entonces un día, cuando yo esté en la presencia de Dios, mi garantía es que yo creí en el evangelio. Pero la verdad de las cosas es que la fe va muchísimo más allá de únicamente creer en Dios. Porque creer es poner nuestra confianza en Jesús completa y totalmente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque nosotros podemos creer en muchas cosas, mas sin embargo no comprometernos con aquello que nosotros estamos creyendo, no confiar en aquello que nosotros estamos creyendo. El creer en Jesús, en el evangelio, lo que Jesús dice, cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 4, me parece: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que nosotros podamos creer verdaderamente eso en nuestro corazón, pero que podamos asirnos de ello como una tabla salvadora. Que podamos confiar, que podamos abrazarlo, que podamos hacer de ello nuestra vida, nuestro todo. Para muchos Dios es un nicho a donde podemos acudir en los momentos difíciles de nuestra vida. Es una creencia heredada por nuestros padres o aprendida en el transcurso de nuestra vida, que nos sirve como una tabla de salvación cuando nosotros nos encontramos en problemas. Para muchos la fe o el creer en Dios forma una pieza de muchas otras que forma mi vida. Pero para aquel que cree, que confía, que entrega su vida a Jesús totalmente, viene siendo su todo, su confianza, su deseo, su anhelo, lo que más deseo en esta vida, lo que más deseo en este mundo. Jesús, el poder decir: Jesús es mi Señor y mi Salvador, es abarcar todas las áreas de nuestra vida. Es aquel que nos salva, no solamente de la perdición eterna, que es la gran salvación, sino que nos salva de las aflicciones en este mundo por causa de la desobediencia a Dios, que no nos salva de los problemas y de las aflicciones diarias que todos tenemos en la vida, pero que es una
Es alguien en quien nosotros nos podemos recargar confiadamente en Él cuando nosotros estamos pasando por esas circunstancias. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, cuando más lo necesitamos. La conversión, la vuelta a Dios implica fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas personas hoy en día dicen, yo creo en Dios, soy católico o soy cristiano, pero creo en el aborto? Estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con lo que mi iglesia enseña. Pero soy cristiano y soy católico. Entonces, es una creencia aprendida de tus padres o en el transcurso de tu vida, pero no es una confianza plena y total en lo que Dios dice en su palabra, que está bien y lo que está mal. Poner plena confianza en el Señor Jesús es seguirle a Él a donde quiera que Él vaya. Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. ¿Y qué le dice el Señor? Los zorros tienen sus guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguramente Jesús estaba mirando el corazón de aquel hombre, estaba mirando que aquel hombre quería seguir a Jesús porque pensaba que seguir a Jesús era la solución de todos sus problemas. Pero el Señor les dice, va a haber ocasiones en donde yo te voy a llevar por lugares difíciles, como el Señor le dice al apóstol Pablo aquí en esta lectura que tuvimos, porque yo le enseñaré a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor, después de la conversión de Pablo, le dijo, Pablo, te esperan cárceles, te esperan prisiones. Pues no solamente gustoso iré, sino aún hasta la muerte, con una convicción, por una confianza. ¿Hasta dónde llega nuestra confianza en Dios, hermanos? Job dice, aunque Jehová me matare, en Él esperaré. La confianza en Dios no es un simple que creo. Implica fe, pero una fe genuina, y esa fe no está en nuestro corazón, no nace dentro de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Es una fe que Dios pone en nuestro corazón cuando nos vuelve a la vida, cuando por medio del Evangelio nosotros escuchamos, entendemos el Evangelio, Dios nos da ese regalo de una fe sobrenatural para que nosotros podamos creer en Él verdaderamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si algo necesitamos en este mundo, es alguien en quien nosotros podamos confiar. Somos llamados nosotros, cada uno de nosotros, a ser personas confiables, en las que las personas puedan confiar. Pero dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el varón que ha puesto su confianza en Jehová. Porque no hay mejor cosa que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un llamado. El Evangelio le dice al ser humano, ven, vuélvete de tus malos caminos y vuélvete a mí. El Señor les dice, arrepentidos y convertidos, vuélvanse a mí. Entonces la decisión de nosotros si yo acepto eso, voy a seguirle a Él. Voy a poner mi confianza, mi compromiso total en esa persona. Y le voy a seguir a Él porque voy a confiar completa y totalmente en Él. Pero si nosotros estamos entendiendo, vamos a entender que no es una fe ciega,
que no es una fe que muchos siguen en estos días, porque una persona lo está diciendo con mucha elocuencia, con mucha carisma, porque lo está diciendo de una manera muy entretenida, entonces lo creo, porque se supone que es un hombre de Dios, porque tiene el título de pastor, de sacerdote, de profeta, de apóstol. Entonces lo está diciendo, lo creo, una fe ciega, que aún a veces en contra de las evidencias que nosotros miramos, que las cosas que dicen aquellas personas no se cumplen, o que no están escritas aquí en la palabra de Dios, o que las conductas de aquellas personas no me cuadran, pero es un hombre de Dios, tengo que creer ciegamente porque es la palabra de Dios. Pues Dios no nos llama a nosotros que le sigamos con una fe ciega, sino que nos da una información, el Evangelio. Obra en nosotros por medio de su Espíritu Santo, porque nosotros no podemos creer, esa es la verdad, por nosotros mismos. Pero entonces cuando el Señor abre nuestro corazón, entonces nosotros entendemos, porque Dios nos ha puesto todo sobre la mesa. Entonces yo puedo seguirle confiadamente. Pongo mi confianza total y mi compromiso. Sé que no me va a fallar. Esa fe inicial que nosotros ponemos en un principio en Él, crece con el tiempo, como cuando conocí a mi esposa. Con el tiempo la conozco más. Y he aprendido a confiar más en ella a través de más de 30 años de vivir con ella. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que aumenta y alimenta nuestra fe, para que esa confianza crezca y no decrezca, y no mengüe. Que en los momentos difíciles nuestra fe se fortalezca. El nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento ocurre en el mismo hecho. No es decir que Dios abrió mis ojos, pasan 2 o 3 meses, ahora me da la fe, pasa 1 año, vivo con fe pero sin arrepentimiento. No. Si podemos ponerlo en este orden, Dios nos da vida primeramente. Dios nos da fe para que nosotros podamos creer, e instantáneamente Dios nos guía al arrepentimiento. Porque no puede haber fe sin arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente significa un cambio de opinión, un cambio de mentalidad. Antes yo, un servidor, no creía en las cosas del Evangelio. Tenía mi propia opinión acerca de las cosas de Dios. Cuando Dios llegó a mi vida y me guió al arrepentimiento, cambió completamente mi manera de pensar acerca del Evangelio. Pero no cambió únicamente mi opinión, porque estas son palabras humanas. Cambió toda mi percepción acerca de las cosas de Dios, de tal manera que entregué mi vida de una manera total y completa a ese Evangelio y a Jesús. El arrepentimiento es un profundo dolor por el pecado y un deseo sincero de abandonar ese pecado. El arrepentimiento no es remordimiento, no es sentir tristeza únicamente, qué malo soy, he hecho mucha maldad, pero continúo en la misma dirección. El arrepentimiento es que Dios nos ha hecho ver que somos pecadores, que somos malvados, que hacemos mal en nuestro corazón. El designio del corazón del hombre, dice la Escritura, es de continuo solamente el mal. Todas nuestras decisiones sin Dios nos alejan más de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, bienaventurados, por eso dice en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento es un profundo dolor por saber que hemos caminado lejos de Dios. Entonces está el deseo en nuestro corazón de abandonar esa manera de vivir y volvernos de todo corazón a Dios. No hay, hermanos, tal cosa como una fe sin arrepentimiento. No hay como una fe y que no se manifieste en mi vida personal frutos dignos de arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento genuinos resultan en una vida
transformada completamente por Dios. ¿Qué es la conversión? La conversión es un hecho sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, hablamos porque no es natural, no es de este mundo, que viene de Dios, obrando de tal manera en una persona que transforma completamente, totalmente su vida. Que no le queda la menor duda a la persona que ha sido transformada, y que no le queda la menor duda a las personas que rodean a esa persona. Esta conversión de Saulo fue una conversión única. No es que haya sido diferente a todas las demás, sino que fue única. La historia de cada uno de nosotros en nuestro encuentro con Dios fue diferente, en el sentido de que cada uno de nosotros, las circunstancias cuando Dios nos encontró fueron diferentes, pero Dios obra de la misma manera en cada uno de nosotros. Pero en el apóstol Pablo fue una cuestión dramática. En el versículo 1 miramos cómo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él iba persiguiendo a la iglesia, odiaba, aborrecía a la iglesia. Lo que él no sabía, que en el fondo de su corazón aborrecía a Dios, aunque él creía servir a Dios. Y como en el versículo 4, yendo a cierta parte del camino, como dice que le apareció un resplandor, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como sacerdote judío, el apóstol Pablo, él esperaba al Mesías, a un Salvador guerrero, ¿verdad? Esto que predican estos cristianos, predican a un hombre que murió, que está muerto. Predican a un muerto, a alguien que murió de una manera humillante, como un malhechor. ¿Cómo que eso viene de Dios? Eso no está bien, está mal, hay que acabar con ello. Pero aquel que él pensaba que estaba muerto, que un malhechor que había sido crucificado, se le apareció en el camino con una luz resplandeciente y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estoy vivo, he resucitado. Dice que inmediatamente, de una manera instantánea, sucedieron estas cosas que llevamos casi una hora hablando de ellas, y que pudiéramos hablar mucho más de ellas. En un instante pasaron estas cosas. Pablo había escuchado el Evangelio en el capítulo 8, escuchó todo el mensaje de Esteban antes de que lo apedrearan, escuchó el mensaje de Jesús, escuchó: hey, estoy vivo, he resucitado, el Evangelio, vine a morir por tus pecados y resucité y aquí estoy. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice que cayó a tierra, y cuando ahí en el suelo dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro te es dar de coces contra el aguijón. El ganado lo arriaban con una vara picuda, y a veces algunos animalitos del ganado se alebrestaban y iban y se encajaban solitos con el aguijón. El Señor le dice al apóstol Pablo: Pablo, te estás haciendo daño tú solo. Tus rechazos hacia mí, tu persecución hacia la iglesia, tu incredulidad, te estás haciendo daño tú solo. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cada ser humano es lo que hace cuando corre en una dirección diferente. Me estaba haciendo daño yo solo. La incredulidad es hacernos daño a nosotros solo, y el bienestar y el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo es: no te hagas más daño, ven a mí. Me encanta este pasaje, hermanos, porque en el versículo 6, si usted compara el versículo 6 con el versículo 1, un hombre orgulloso, respirando violencia, pero en el versículo 6 dice: y temblando y temeroso. Lo primero que quita el Señor de nosotros es el orgullo y la vanidad, que nos impide reconocer verdaderamente que necesitamos a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento el apóstol Pablo respondió con fe y arrepentimiento y se volvió a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta conversión? Porque les digo, la circunstancia de cada uno de nosotros es diferente. Pero los resultados y las consecuencias son o deben de ser las mismas. Verso 20 dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, aquel que iba persiguiendo a la iglesia. Y todos los que le oían